Ahora vamos a dar apertura a la siguiente ponencia, que estará a cargo de los doctores Enrique Bautista Paz y Magdaleno Villanueva Flores. El doctor Enrique Bautista Paz es licenciado en Derecho por el Instituto Patria Bosques con 2 maestrías en Derecho Constitucional y Derecho Laboral y actualmente doctorando en Derecho del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha enseñado en licenciatura y maestría en Derecho como Derecho Colectivo e Individual de Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo y Seguridad Social en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha sido ponente en eventos sobre derecho laboral y la nueva reforma laboral, autor de artículos de revista de investigación, cuenta con más de 15 años de experiencia como litigante en derecho laboral y seguridad social. Y desde el 2016 es socio y director de Vaparosa Abogados. Por otro lado, tenemos al doctor Magdaleno Villanueva Flores, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, doctor en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos con mención honorífica, doctor honoris causa por el mismo Centro de Estudios. Ha sido docente de la UNAM, el Instituto Patria Bosques, Centro Universitario de Estudios Jurídicos y del Instituto Universitario de las Naciones Hispanas. Actualmente es director de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, asociado al despacho jurídico LTM y Abogados, y es socio director del despacho jurídico Villanueva y Asociados. Bienvenidos a la Universidad Externado. Muchas gracias. Muy buena tarde, ¿cómo están? Ya después de la comida. Bueno, espero que no se duerman. Ha sido muy importante e interesante todo lo que hemos escuchado. Cómo operan las aduanas, cómo operan esas agencias aduanales y todo lo que necesitan. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasa con el personal que integra esas aduanas. Es bastante importante esto. ¿Por qué lo digo? Porque en México, a partir de la reforma que hubo laboral, que fue motivada por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se le obligó, y aunque se escuche un poquito feo, se le obligó a México a regular esta parte laboral en todo el país. ¿Por qué sucedió esto? Porque bueno, estaban en las pláticas de este famoso Tratado de Libre Comercio, ¿y qué fue lo que pasó? Pues Estados Unidos y Canadá se quejaron de que en México había una competencia desleal, y todos se preguntarían, ¿por qué una competencia desleal? Ah, muy fácil. México tiene una mano de obra bastante barata. ¿Por qué? En ese momento, el salario mínimo para los trabajadores mexicanos por día estaba en 88 pesos. A diferencia de que en Estados Unidos, por hora, estaba a $14 y en Canadá, $17 canadienses. Hay una gran diferencia. Entonces, esto fue lo que influyó a que le dijeran, México, ¿quieres formar parte de este tratado? Tienes que regular la cuestión laboral. ¿Para qué? Para que estemos en una buena competencia los 3 países y no las empresas decidan irse a constituir contigo para que tengan una mayor ganancia. ¿Por qué? Porque en tu país no se respetan los derechos laborales, se les paga muy poco a los trabajadores. Y esto me trae como recuerdo una ponencia del día de ayer que decían que el derecho evoluciona y el derecho es dúctil, y es muy cierto. Hace años jamás hubiésemos pensado que el derecho laboral pudiese tener relación con alguna otra rama del derecho, o el derecho de comercio exterior pudiese tener alguna relación con otra rama del derecho, pero hoy día estamos viendo que están surgiendo estas cuestiones, además de que hoy día existe esta nueva figura que se llama el compliance. Aquí me gusta delimitar, y tal vez muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que el compliance es uno solo. Solamente se sectoriza, pero no se puede dividir. ¿Por qué? ¿Ya qué voy con esto? Muchos dicen, es que el compliance, materia penal, el compliance, materia civil, materia mercantil, materia laboral. No, es un mismo. ¿A qué nos referimos con este término de el compliance? Muy fácil. Es el cumplimiento de todas las disposiciones normativas que van a aplicar a una empresa. Punto.
y ese cumplimiento va a derivar en diferentes ámbitos jurídicos y las empresas tienen la obligación de cumplir todos estos ordenamientos. Desafortunadamente en nuestro país no es algo que se lleve a la práctica. No sé si aquí en Colombia se lleva a la práctica, estuve leyendo la ley de trabajo, estuve viendo algunas disposiciones, algunos libros aquí en la biblioteca y me doy cuenta que tenemos una similitud y hay muchas diferencias en cómo se aplica este derecho. Bueno, regreso. Entonces, esta cuestión de compliance es necesaria que se lleve a cabo desde el punto de vista laboral. ¿Por qué? Si no existiera trabajo, ¿cómo van a operar las aduanas? ¿Cómo va a haber comercio? ¿Cómo van a operar esas agencias aduanales? ¿Cómo va a existir este comercio exterior? Entonces, por esa razón es importante. Ahora bien, debemos tener en cuenta que en México el comercio exterior está teniendo un boom impresionante, al igual que el derecho laboral. En este sentido, ¿qué creen? No existen disposiciones que regulen todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y muy en específico la cuestión de las aduanas y más las agencias aduanales. Porque como bien lo referían el día de ayer, las agencias aduanales entraron y se regularon a partir del 2018. Y existe una regulación por parte de Hacienda, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Aduanas para que se puedan constituir estas agencias aduanales. Y ayer lo comentaba el doctor Juan, pueden ser una sociedad, que es una persona jurídica, o una persona física que se va a constituir como una sociedad y que va a poder operar como una aduana. Ahora bien, una vez que se conforma esta persona, esta aduana, perdón, esta agencia nacional, agencias aduanales, perdón, ¿qué requisitos se debe cumplir? Reitero, esto viene en Secretaría de Hacienda y Público, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos va a regular toda esta cuestión de los requisitos. Y dentro del punto número 6 viene y dice, los agentes tienen la obligación de regular a todos sus trabajadores. Pero es solamente lo único que nos dicen. Debemos de tomar en cuenta que esta regulación fue emitida a partir del 2018. La reforma laboral fue en 2019 y entró en vigor en 2020 en nuestro país. ¿A qué viene con todo esto? Que dentro de la reforma laboral sí especifica hoy día y un punto muy específico en la subcontratación, que si yo soy una empresa que va a contratar a uno o varios trabajadores especializados, la persona moral a quien le contrato a esos trabajadores debe de cumplir ciertos requisitos. Y por ahí en nuestro país existe algo que es el famoso REPSE, que es un registro de profesiones especializadas para que puedan someterse a esta figura de la subcontratación, que es conocida como el outsourcing. Y para que las empresas puedan cumplir esto, debe de tener ciertos requisitos y elementos. ¿Cuáles son esos requisitos y elementos? Que la persona que va a colocar a varios trabajadores cumpla con todas las disposiciones. ¿Cuáles son estas? Que les otorga a los trabajadores todas las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo, que cumpla con su parte de la cuestión de impuestos, así como la incorporación a los institutos de seguridad social que tenemos en México, lo que es el Infonavit y el IMSS, porque es muy sabido que muchos patrones evadían esta circunstancia. Ahora bien, esta figura de la subcontratación se utilizaba para evadir estas responsabilidades. ¿Por qué hago la comparación con lo que debe de pasar en las agencias aduanales? Muy sencillo, porque dentro de las agencias aduanales existe toda una estructura y dentro de esa estructura hay diferentes puestos que van a ocupar uno y varios trabajadores. Hoy día lo comentaban en la mañana en dos ponencias. El doctor Enrique comentaba que hay delitos que son cometidos por los trabajadores de las agencias aduanales y que van a tener una responsabilidad, y que esta responsabilidad puede ser para el trabajador y también para el propio agente aduanal. Y hace un momento también comentaban esta famosa figura que es una certificación, el CITIPAC, que deben de cumplir con ciertas reglas y condiciones para que se certifiquen y pueda ser más fácil y tengan confianza otras empresas en esta relación comercial que van a llevar. ¿Por qué creo que es necesaria esta implementación en las agencias aduanales? Porque deben de cumplir
con todos estos requisitos. Y derivado de esta reforma laboral, hoy día, tanto la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como estos nuevos juzgados que se crearon, están facultados, ¿para qué? Para sancionar y multar a los patrones que evadan estas responsabilidades. ¿Por qué traigo a colación estas normas oficiales mexicanas? Muy sencillo, ¿por qué? Porque no existe una regulación específica para las agencias aduanales. ¿Por qué? Porque tiene muy poco tiempo que se implementaron. Esto, reitero, a partir de 2018. Y las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas de carácter internacional que deben de aplicar para todas las personas que fungen como patrón, ya sean personas físicas y personas morales. En resumen, las normas oficiales mexicanas que se pueden aplicar a la cuestión laboral son 41 normas que se pueden aplicar. En México existen muchas empresas que ni siquiera saben que estas normas oficiales mexicanas les son aplicables. Y estas normas oficiales mexicanas se establecen a través, o van a establecer 3 situaciones, que son requisitos, especificaciones y características o medios de pruebas. ¿Y para qué es todo esto? Para que los trabajadores y las agencias aduanales tengan un correcto desarrollo y puedan tener una correcta operación en la actividad que están desempeñando. Bueno, tenemos normas aplicables a las agencias aduanales. Tenemos 5 rubros que son seguridad, salud, organización, normas específicas, que ahí voy a hacer un paréntesis ahorita que toquemos y entremos a ese tema, y normas de productos. Todas esas normas de seguridad tienen que, desde el punto de vista general, se agrupan en 12 normas. ¿Para qué? ¿Y cuál es la finalidad? Buscan reducir o eliminar esos accidentes de trabajo. Y ustedes lo están viendo en la pantalla, estas son las normas que nos van a aplicar, que son condiciones de seguridad en centros de trabajo, protección contra incendios, para el manejo de transporte, almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, que yo creo que en las agencias es algo que se lleva día a día. Al momento que transportan, importan y demás estos productos, esto se va a aplicar. Y realmente aquí nos debemos hacer esta pregunta, ¿cumplimos con esta normativa? Realmente cuando va una persona, un chofer, entra a la aduana, ¿tiene el equipo de protección? Porque en México, para que un chofer pueda entrar a una aduana, es un ejemplo, necesita un permiso y este permiso lo va a tramitar el agente aduanal. ¿Y qué pasa si hay un incidente dentro de la agencia aduanal? ¿Quién es responsable? El agente aduanal, el trabajador. ¿Cómo vamos a determinar esa responsabilidad? El agente aduanal va a decir, oye, pues yo le di las disposiciones, le di el equipo de protección, le di los protocolos para que pudiera y supiera cómo entrar y no los tomó en cuenta. Y aquí es cuando nosotros les preguntamos, ¿realmente le hiciste conocedor de esta circunstancia? Porque tú, agente aduanal, en tu carácter de patrón, tienes esta obligación de hacerle del conocimiento al trabajador de toda esta circunstancia. ¿Y cómo lo vamos a establecer o cómo lo vamos a acreditar en determinado momento para deslindar esta responsabilidad? Muy fácil, a través de un contrato individual de trabajo, un contrato colectivo, un reglamento interno, que le entreguemos esta cuestión que se le hizo sabedor, una responsiva cuando se le da este permiso o esta autorización para que pueda entrar, así como el cumplimiento de estas normas de seguridad. Ejemplo, a las empresas que hemos llegado a asesorar, les decimos, ¿cuál es tu equipo necesario de protección para tus trabajadores? Y me dicen, pero no es necesario un equipo de protección. Pregunta, cuando entran a una aduana, ¿no es necesario un equipo de protección? Un casco, como lo comentaba hace un momento el Vista, botas con ciertas características, un chaleco de identificación y demás. Entonces, yo siempre les digo, muy fácil, en los vestidores, pon un maniquí con todo el equipo de seguridad que debe de llevar. Y esto es parte de estas normas oficiales que debe de cumplir el agente aduanal. Pero muchas veces no las cumplimos, ¿por qué? Por desconocimiento, y más en México y más en esta cuestión de materia laboral. Por otro lado, tenemos estas normas oficiales mexicanas referentes al rubro de salud y su finalidad es prevenir enfermedades de trabajo.
y se apoyan en el reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes del ambiente laboral, que son agentes físicos y químicos. Aquí, en estas normas vamos a encontrar dos normas que en México son muy nuevas y que tienen el boom. ¿Cuáles son estas normas? La NOM 035 y 036, que son los riesgos psicosociales que deriva en el estrés, y esta nueva norma de la 036, que son todas esas cuestiones que derivan de la modalidad del teletrabajo. ¿Cómo voy a desempeñar este teletrabajo? ¿Qué necesito yo como trabajador para desempeñar este trabajo? Y aquí, en esta cuestión de los agentes aduanales, la parte administrativa puede realizar esta actividad y debe de tener todos los requisitos y todas las condiciones necesarias para poder desempeñar este trabajo. Además de que vienen otras cuestiones novedosas, que es esa famosa desconexión digital. Un trabajador que va a desempeñar esa labor para el patrón, pero sí, se le debe de respetar el tiempo de descanso. Ahora bien, tenemos normas de organización, que son medidas generales encaminadas a los recursos materiales, humanos y financieros para llevar a cabo la administración de seguridad y salud en el trabajo. Estas van encaminadas con la finalidad de cómo se van a organizar estos elementos dentro de la agencia aduanal. ¿Qué es lo que debo de cumplir? ¿Cuáles son los requisitos, condiciones y necesidades que debo de llevar a cabo con base en estas normas oficiales mexicanas? Y posteriormente tenemos las normas de producto, que como hace un momento yo les decía, ¿cuáles son los aditamentos que necesitan para entrar a la aduana? Casco, botas. En algún momento yo no lo sabía, y los cascos tienen una vida útil. Dependiendo del tipo de casco, va a tener una vida útil de 3, 5 o depende el fabricante cuál sea la vida útil que le dé. Entonces, esto es bastante importante para llevarlo en cuenta. Hace un momento me hablan de una empresa y me dicen, oye, es que se acaba de accidentar un trabajador. Ok, ¿cumplía con todos los requisitos? ¿Tenía este equipo de protección? No, pues no. Entonces, ¿quién es el responsable? El patrón. En este caso, ¿quién sería el responsable? El agente aduanal. Entonces, es bastante importante llevar a cabo toda esta cuestión de las normas oficiales mexicanas. Ahora bien, concluyo con las normas específicas. Estas normas específicas me va a regular toda la actividad de una industria en específico. Existen normas mineras, para la industria minera, perdón, para la industria ferrocarrilera, pero ¿qué creen? No existe una norma especial para estas agencias aduanales. Y mi pregunta es, ¿ustedes creen que sea necesario que exista o que existan normas oficiales mexicanas para las agencias aduanales? ¿Por qué? Esto va a servir de base para que el día de mañana se pueda llevar a cabo una correcta normativa referente a las agencias aduanales. Y por ejemplo, por ahí existe una norma mexicana que no es oficial, que no tiene el carácter de obligatoria, que es la NMR-026, que me estipula cómo se debe de llevar a cabo la estructura tanto organizacional como de infraestructura de una agencia aduanal, donde la gente es responsable, y ayer lo veíamos, de esta capacitación que le va a dar a todos sus trabajadores. Hoy lo comentaban en la mañana, oye, tú eres agente aduanal, sabes realizar esta actividad, pero tus trabajadores lo saben. ¿Y eso qué nos da de la empresa hacia afuera? Nos da un punto de confianza para las personas con las que realizamos esta relación comercial. ¿Por qué? Porque al cumplir todas las disposiciones que nos van a aplicar desde la parte interna hacia afuera, vamos a poder desempeñar nuestra actividad de una mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Enrique. Buenas tardes a todos. Bueno, continuando con esta temática de la parte laboral. En México, el mundo del derecho del trabajo se divide en dos grandes apartados: el sector privado y el sector público. La Constitución tiene dos apartados que le llamamos A y B. El apartado A establece los principios que van a regular la relación laboral entre las empresas del sector privado y sus trabajadores, entre los cuales están las agencias aduanales, y el apartado B, que regula
la relación del Estado con sus trabajadores, dentro del cual están pues, los trabajadores de las aduanas, porque pertenecen al sector público. Tienen diferentes derechos y diferentes regulaciones. Sin embargo, todo esto trasciende a nivel internacional y sobre todo está muy relacionado actualmente con el comercio exterior. ¿De qué manera? Les cuento rápidamente. En 1995, cuando se estaba la convención para crear la Organización Mundial del Comercio que sustituyó al GATT, pues los ministros de comercio se empezaron a percatar de un fenómeno que se estaba extendiendo o que ya existía, pero que creo que lo sabían, pero muchas veces no querían darse cuenta. De esas cosas que sabemos, pero de las que nadie habla, ¿no? Y entonces se percataron que dentro de las negociaciones en tratados comerciales internacionales había esto que comentó el maestro Bautista, una competencia desleal. Le llaman dumping social. ¿En qué consiste esto? Que las empresas de los países menos desarrollados tienen esa ventaja comparativa a través de la mano de obra barata. Por supuesto que si las empresas extranjeras buscan invertir capital, pues lejos de crear una empresa en su país de origen, se van a ir a un país con menos desarrollo, con manos de obra barata, porque a final de cuentas van a poder producir mercancías a un costo mucho menor. ¿Qué sucede cuando este país menos desarrollado forma parte de un bloque comercial, de un tratado comercial? Muy sencillo. Este país va a traer por un lado mayor inversión extranjera, por el otro va a crear productos que van a llegar a competir al mercado común a un precio mucho más bajo. ¿Por qué? Porque el costo de producción también fue más bajo. Sin embargo, estos negociadores dijeron, bueno, pero nosotros somos una organización que va a regular el comercio internacional. No tenemos por qué meternos en temas laborales. Y precisamente el representante de Chile, que después fue director de la Organización Internacional del Trabajo, les dijo, oigan, pues ahí tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, que es parte del sistema de Organización de Naciones Unidas, que se especializa en materia laboral, pues invitémoslo y que él también se haga, pues que nos dé su opinión de cómo podemos regular esto. En la OIT vieron el reto y dijeron, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Si los convenios se celebran, los países los firman, pero nunca los ratifican, o se tardan años en ratificarlos. Y no los podemos obligar a que los ratifiquen, y mientras no los ratifiquen, pues no son de carácter obligatorio para ellos. Y bueno, a alguien se le ocurrió y dijo, ¿y si hacemos una declaración de principios de derechos fundamentales y que lo firmen todos y que se vuelva obligatoria a partir de ese momento para todos sin necesidad de ratificación? Y así lo hicieron y nació la Declaración de Principios de 1998. ¿Por qué es importante esta Declaración de Principios? Reguló cuatro aspectos: la libertad sindical, la libertad de contratación colectiva, el trabajo de menores, el trabajo por explotación, es decir, el trabajo gratuito, y la no discriminación. Todos los convenios que están relacionados con esos temas y que ya estaban celebrados por la Organización Internacional del Trabajo, a partir de esa declaración se volvieron obligatorios, sin necesidad de pasar por el procedimiento de ratificación. Y derivado de ello, ahora que viene la negociación de México dentro del Tratado Transpacífico y del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, se incluyeron en ambos dos capítulos que tienen que ver con temas laborales. En el Pacífico se creó el capítulo 19 y en el TEMEC el capítulo 23 y un anexo 23 también, que regulan precisamente estos aspectos, y que en ellos se señala que incluso las empresas, cuando hagan una denegación de derechos, sobre todo lo que tiene que ver con la contratación colectiva y la libertad sindical, pueden ser sujetos
primero, pues de una revisión por parte de los otros países miembros del tratado, y posteriormente, si el país en donde se está dando esta situación no hace nada, no investiga, no pone alguna medida correctiva, pueden llevarlo a un panel internacional, en donde en caso de que resulte responsable no el Estado, sino la empresa en donde se estuvo dando esta denegación de derechos colectivos, ¿cuál va a ser la sanción? Pues que simple y sencillamente no va a poder beneficiarse de los beneficios de este tratado, en la cuestión arancelaria y todo lo que tenga que ver con su participación dentro del tratado. Es decir, no va a poder vender sus mercancías con los beneficios que ese tratado le compete. ¿Por qué es importante esta cuestión? Porque a partir de ahí, México se vio obligado también a incorporar esos tratados, e incluso en 2018 ratificó el convenio 98, que habla de la libertad de la contratación colectiva, y que es un convenio que fue suscrito desde 1966. O sea, imagínense, nada más se tardó 40 años en ratificar el tratado, ¿no? Entonces, toda esa situación ha ido permeando dentro del derecho interno. Actualmente tenemos en México ya ese ajuste de la legislación laboral, se modificó todo el sistema de justicia, ahora con procedimientos orales, que yo les digo entre comillas, pues más bien ahora son mixtos, antes eran orales en materia laboral, ahora son mixtos, una parte escrita y la otra parte sí es oral, con la idea de poder resolver este tipo de conflictos más rápido. ¿Y esto cómo impacta dentro de México a las empresas, incluidas las agencias aduanales, porque al final de cuentas también son negocios, ya sea que sea un unipersonal o sea una persona colectiva? Por supuesto que también, lo decía Elvista en la mañana, hay empresas o agencias aduanales que tienen muchos trabajadores y que al tener un bloque grande de trabajadores, pues muy posiblemente estos trabajadores van a o tienen la oportunidad o la opción de crear un sindicato. Y como tal, tendrá que respetar esos derechos. Y si no, pues de todos modos el agente aduanal tiene la opción también de ver si sus clientes también están cumpliendo con ese tipo de situaciones de la negociación y la contratación colectiva. Eso es en el aspecto internacional. En el aspecto local, además de cumplir con todas las normas oficiales que ya mencionaba el maestro Enrique, también existen una serie de normas administrativas que tiene que cumplir. Muchas empresas no tienen reglamentos interiores de trabajo, no tienen medidas de seguridad e higiene, no tienen protocolos de no discriminación, no tienen protocolos de protección para cuestiones de acoso y hostigamiento sexual, no tienen protocolos para trabajo de menores o de mujeres en estado de gravidez. Y todos estos protocolos son obligatorios dentro del sistema jurídico laboral mexicano. A veces basta una denuncia a la Secretaría del Trabajo para que la Secretaría del Trabajo mande un inspector a verificar, llega el inspector y así como en materia fiscal le dice, a ver, necesito esto, necesito esto, necesito esto. ¿Qué les piden? Contratos de trabajo, los pagos de las aportaciones de seguridad social, IMSS, Infonavit, ahorro. ¿Qué más les piden? Reglamento interior de trabajo, contrato colectivo, que los contratos estén actualizados. Y todo este tipo de elementos que les solicitan, que si las empresas no lo tienen y no cumplen, son sujetos también a sanciones. Entonces, a veces deben de ir creando todo este tipo de protocolos. Ahí dice, inviertan, a lo mejor es una inversión en papeles, ¿no? Es crear, pero te evita los riesgos de una posible revisión en materia laboral que puede impactar económicamente de manera importante, ¿no? Entonces, a veces la inversión vale la pena si con ello te evitas todos estos riesgos que pudieran generarse
por el incumplimiento no solo de las normas oficiales, sino también de las normas administrativas o en su caso ahora de las normas internacionales, que como vemos México ha celebrado y ha convenido pues dentro de algunos de los tratados comerciales dentro de los que es parte. Pues muchas gracias por su atención.